Muy buenas, vamos a hablar de los mezcladores, ¿vale? En este caso el mezclador de mástil. El mezclador de mástil, normalmente la apariencia que presenta la podemos ver de esta forma, ¿no? Suele ser una carcasa negra, azul o en este caso amarilla, que es la típica de Televes, ¿no? Y se suele colocar los mezcladores pues en el propio mástil, en la zona más baja. Es decir, una vez que hemos colocado todas las antenas sobre el mástil, lo más cercano al suelo, que es el que va a recibir todos los cables de todas las antenas. Aquí he puesto un mezclador y un amplificador de mástil, porque lo vemos cuando está tapado, lo vemos sobre la antena y nos puede confundir. La única forma de saber cuándo es uno y cuándo es otro sería al abrirlo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿vale? Cómo esto es un mezclador y se diferencia del amplificador porque el amplificador, fijaros, lleva atenuadores, cosa que el mezclador no lleva nunca. Además, el amplificador lleva on-off, es decir, paso de corriente o no paso de corriente pasa hacia la antena UHF. El mezclador tampoco lo lleva nunca. Lleva un indicador, pero no lo lleva. ¿De acuerdo? Bueno, deciros que los mezcladores son los elementos que nos sirven para unificar toda la señal de los cables de entrada y poder sacarlo por uno solo. Aquí tendríamos una entrada, otra entrada y saldría, perdón, la señal, la suma de las tres señales por un único cable. Esa es la definición de mezclador. Pasemos a la siguiente. Vamos antes de meternos en mezcladores, ¿vale? Vamos a ver aquí, antes de continuar, lo que serían las bandas, ¿vale? Que recogen las antenas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una antena FM coge entre la frecuencia 88 MHz y 108. Si nos damos cuenta, aquí termina en 66 y después hay un salto hasta 123. Es decir, la banda FM vendría aproximadamente por aquí en medio, ¿vale? Después tendríamos las que vamos a utilizar, voy a presentar la banda tercera, que la banda tercera está reservada para la radio digital, ¿vale? Está la banda tercera y correspondería desde la frecuencia 174 MHz a 230 MHz, o dicho de otra forma, del canal 5 al canal 12. Y después, por último, tendríamos la banda UHF, que correspondería a la banda cuarta y banda quinta, y desde el canal 21 al canal 69. Pero aquí tenemos que destacar que cuando antes de entrar los dividendos digitales teníamos activos los canales del 21 al 69. Cuando entró el primer dividendo digital, nos quitaron para el 4G, la telefonía móvil 4G, nos quitaron del 61 al 69 y nos quedaron del 21 al 60. Y actualmente está entrando el 5G, donde nos han quitado desde el 60 al 49 y nos han dejado para la radio televisión desde el canal 21 al canal 48, o dicho por frecuencia, actualmente nos han dejado desde el 470 MHz hasta el 694 MHz. Y ese sería el segundo dividendo digital. Y el primer dividendo digital correspondería desde el 470 hasta 790 MHz. ¿De acuerdo? Esta es la presentación de todas las bandas, ¿vale? Cuando veamos que abrimos un mezclador y nos pone que por aquí entra UHF quiere decir desde el 21 al 69, ¿vale? O te puede especificar que entra desde el 470 al 694 y entonces te está diciendo que entra solamente hasta el canal 48. Estaríamos hablando de un mezclador adaptado al segundo dividendo digital, ¿vale? Otras veces, las entradas o salidas de los diferentes aparatos te dice entrada terrestre, quiere decir terrestre, y te dice que entra desde el canal 2, ¿vale? Hasta el canal 69, ¿vale? Admite toda esta señal, es lo que admite, ¿vale? Con la finalidad de que tú mezcles las tres antenas y lo metes por la entrada donde pone terrestre. Aquí tenemos las imágenes de dos mezcladores, ¿no? Y la placa de características típica de los mezcladores. Vamos a hablar de ello. Si nos fijamos en este mezclador, bueno, un detalle importante es que si os dais cuenta, todos los elementos de televisión, ¿vale? Llevan conexión a tierra. Es importantísimo que los conectemos a tierra. Sabemos que nadie lo hace, pero al menos
debemos de decirlo, que deben de conectarse a la Tierra siempre que se pueda. Es más, cuando vimos la ICT, dijimos que todos los elementos deben de estar conectados a Tierra, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos en lo que es un mezclador. Aquí tenemos este mezclador, ¿vale? El modelo tal, donde nos dice que esto es una entrada de UHF, no especifica la frecuencia, podría ser de primer dividendo, segundo dividendo, tercer dividendo, perdón, primero, segundo dividendo o la antigua, ¿vale? Esta es la entrada de la banda tercera, lo que conocemos como radio digital. Esta es la entrada de la FM o banda 1, ¿vale? Que correspondería al ser del 88 al 108. Y esta es la salida. ¿Qué nos está diciendo? Que este cable más la entrada de este cable más la entrada de este cable se suman y salen por aquí. Por aquí va a salir la señal de UHF más banda tercera más banda primera. ¿Y qué significa toda esta simbología? Pues aquí está diciendo que este dejaría pasar tensión, esta simbología. En cambio aquí te dice que existe un bloqueo, donde si por aquí inyectara una tensión por la salida, iría de esta forma y al llegar aquí de intentar colarse hacia esta antena, se encontraría con este puente que no podría pasar, por lo tanto la tensión se quedaría ahí. Con la banda primera pasaría lo mismo, pero en cambio la tensión, si la mandamos desde abajo y viene de esta posición, sí pasaría hacia la entrada UHF. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando esa antena UHF dispone de un preamplificador que tengamos que alimentar, ¿vale? Nos vamos aquí al otro mezclador, ¿vale? Y el otro mezclador vemos la salida, donde va a ser la suma de las tres. Si os dais cuenta, la diferencia con el anterior es que aquí realmente no tenemos, está preparado para dos antenas de UHF para el tema de televisión, ¿vale? Porque no sea necesario disponer de dos antenas, cada una hacia un repetidor. Y en cambio, solamente una de ellas es la que nos permite que tenga un preamplificador si queremos alimentarlo, ¿vale? Significa que este aparato, si alguien inyecta por la salida corriente, nos dejaría pasar hacia esta antena. Pero en cambio, hacia UHF2, que sería la segunda antena de televisión, y hacia la antena VHF, que correspondería a la banda tercera, ¿vale? Y FM, no pasaría, ¿vale? No pasaría tensión. Por lo tanto, podríamos poner una antena con preamplificador solamente en este lugar, ¿vale? Esto es explicando estos dos tipos de mezcladores. Ahora vamos a ver cuáles serían las características. Si aquí vemos lo primero que nos encontramos, el modelo referencia, por ejemplo, este nos dice el 4040 que corresponde a este y el 4041 que correspondería a este de aquí. Nos dice que las bandas mezcladas serían banda primera FM, banda tercera DAB o UH y UHF, lo que hemos visto aquí, UHF, banda tercera, banda primera. Y este de aquí, VHF, UHF1 y UHF2, efectivamente, aquí las tenemos. El margen de frecuencia, pues ahora te dice la frecuencia a la que trabaja. Fijaros, la banda primera, la FM, desde el 47 a 108, ¿vale? Porque es banda primera y FM. Si llega a ser FM solamente sería del 88 al 108. La banda tercera, 174 o 254. Y en cambio, la banda UHF, fijaros, entra primer dividendo y segundo dividendo. Es la antigua, ¿vale? Cuando teníamos hasta el canal 69. Si nos vamos al siguiente mezclador, fijaros donde la banda VHF desde el 47 al 254. Es decir, la suma de estas dos bandas sería la VHF. Después tenemos UHF1 y UHF2 que corresponderían prácticamente a la misma. Las pérdidas por inserción es la pérdida que se produciría en la señal. Es decir, yo meto por aquí una señal de UHF y al salir por aquí me crea una pérdida de 1 dB para cada una de estas entradas. Y aquí pasaría 1 dB, una pérdida de 1 dB para esta, pero en cambio para la de UHF1 y UHF2 se produciría una pérdida de 5 dB. El rechazo entre entradas, pues el rechazo entre entradas, ¿qué sería? Pues la señal que entre por aquí, ¿vale? La forma de influir sobre las otras entradas, perdón, el rechazo entre entradas sería que la... perdón, un momento, me había confundido, y el rechazo entre entradas significa que la señal de esta entrada que puede afectar a esta de aquí o a esta de aquí, la parte de señal que entre por aquí que puede afectar a alguna de las otras entradas, se produciría una atenuación mayor a 20 dB. Así que prácticamente si por aquí viene una interferencia que puede intervenir sobre esta entrada, pues vendría bastante atenuada. Aquí, para este modelo, fijaros,
se produciría una atenuación de una interferencia por aquí, perdón, de una interferencia por aquí que pueda afectar en estas dos, se produciría una atenuación de más de 40 dB y de UHF sobre la VHF de más de 18 dB. Corriente máxima de entrada. Como hemos dicho, esta sería la entrada que dejaría pasar corriente, a la que se dejaría pasar corriente, y esta de aquí. Pues fijaros que dejaríamos pasar 100 miliamperios, ¿vale? 100 miliamperios dejaríamos pasar. La que proviene desde una fuente de alimentación pasaría por aquí y la dejaríamos pasar hacia el preamplificador de la antena. Y poco más de las características. Bueno, sí decir que lo que estamos analizando, si os dais cuenta, son mezcladores de terrestres. No existe aquí todavía ninguna antena satélite. Si pasamos a la siguiente, nos encontramos aquí unos mezcladores donde ya tenemos que mezclar la satélite con el terrestre. Fijaros, esta sería, en este mezclador, la salida y la entrada tendría una de satélite y una terrestre. Aquí tendríamos otro mezclador, donde la salida, perdón, aquí significaría, ¿vale? Que la salida aquí te indica incluso que mezcla terrestre y satélite, donde hacia la terrestre no deja pasar corriente y en cambio hacia el satélite sí. Y aquí tendríamos un mezclador de doble satélite, donde tendríamos entrada de satélite 1, entrada de satélite 2 y entrada de terrestre. Y a la salida tendríamos dos. En esta salida saldría satélite 1 más terrestre y aquí satélite 2 más terrestre, ¿vale? Vuelvo a repetir que estamos hablando de mezcladores. Vamos a ver las características más importantes, nos vamos a determinar en uno solamente, el modelo este, por ejemplo, que viene a ser este de aquí, donde nos dice que la banda de entrada, una terrestre y una satélite, efectivamente, una terrestre y una satélite. Que dice que la pérdida de paso, es decir, la señal una vez que entra por aquí hasta salir por aquí, produciría una atenuación de 1,5 dB. Pero en cambio, si por estas entradas me equivoco y intento meter el satélite, se produciría una atenuación de más de 35 dB. Para la satélite pasaría lo mismo. Para la entrada-salida de satélite se produciría una atenuación de 1,5 dB. Pero en cambio, si intento meter por aquí, ¿vale? Una entrada de terrestre, se produciría una atenuación de más de 30 dB. Es decir, intenta meter por aquí una entrada de terrestre. Esto es lo que hemos descrito anteriormente como el rechazo entre entradas, ¿vale? La pérdida de retorno, esto también, esta característica no se ve ya comúnmente entre tantos aparatos, aunque sigue viéndose, ¿no? Y significaría que si por casualidad cualquier pérdida, perdón, cualquier reflejo que produzca un tipo de anomalía en la señal, intenta volver hacia atrás, perdón, por aquí, hacia atrás, ¿vale? Pues se produciría una atenuación de más de 10 dB, ¿vale? Producida por cualquier reflejo de la señal, por cualquier anomalía en la red. Paso de corriente, si os dais cuenta, como hemos dicho, para la terrestre no existe paso, pero para la satélite sí, pues dice que dejaría pasar aproximadamente entre 50 y 0,5 miliamperios. Perdón, voltiamperio, aquí habla de voltiamperio, no de miliamperio, ¿vale? Voltiamperio. Y poco más. Bueno, ¿por qué realmente siempre en este tipo de mezcladores se deja pasar corriente hacia la parte de satélite y hacia la terrestre no? Pues tiene su lógica. La unidad interior, que es la que manda sobre el LNB se encuentra conectado en esta salida, por lo tanto todas las tensiones intercorriente que mande la unidad interior tendrá que coger este camino, ¿vale? Este sería necesario si tuviéramos un preamplificador, que habría que alimentar el preamplificador con una fuente de alimentación aquí, en este lugar. Aquí pasaría lo mismo. La señal de entrada, perdón, la tensión que mande la unidad interior, fijaros, pasaría de esta forma, desde aquí hacia aquí, pero no hacia este lugar. Este correspondería con este satélite. Y además nunca tampoco hacia la terrestre. Si en la vuelvo a repetir, si en la terrestre necesitáramos un preamplificador, ¿vale? Pues necesitaríamos colocar una fuente de alimentación aquí por medio. Estos que vemos aquí se pueden colocar tanto de interior como exterior. Vamos, todos los mezcladores son de interior y de exterior. Únicamente para convertirlo en exterior tendríamos que colocarle una cajita de la naranja, negra o cualquier color como hemos visto anteriormente. Vamos a pasar a ver unos ejemplos, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos, ¿vale?, un mezclador donde nos dice que la antena UHF lleva un preamplificador porque necesita enviar la atención. En cambio, la banda tercera y FM no. ¿Qué pasa? Que este mezclador, ¿vale?, necesitaría pasar tensión hacia esa antena. Pero ¿de dónde viene la tensión? La tensión viene desde una fuente de alimentación o un amplificador de cabecera o un amplificador interior que mande además tensión. Pero debemos de acordarnos que nuestro mezclador debe de permitir pasar la tensión. Pasamos a otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo donde colocamos dos antenas UHF, ¿vale?, cada una hacia su repetidor correspondiente, y una antena VHF. Aquí nos dice que esta antena VHF puede llevar preamplificador. Si puede llevar preamplificador, nuestro mezclador debería de dejar pasar tensión, ¿vale?, en esa dirección. En cambio, hacia las otras no haría falta. Es lo que hemos visto antes de la simbología de las dos rayitas cortadas, perdón, la flechita cortada con dos rayitas o la no cortada, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿quién nos manda, ¿vale?, esa señal de tensión? ¿Quién? Pues una fuente de alimentación. Seguimos con otro ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo donde tenemos aquí nuestro mezclador de satélite terrestre. Fijaros, yo todas las antenas las llevo a un amplificador tipo de cabecera, enchufable, de interior, ¿vale?, porque es enchufable, y toda la salida esta que es terrestre lo llevo a su entrada terrestre, donde la voy a mezclar con la de un satélite. A su salida que voy a tener terrestre más satélite, pero recordamos que este modelo era que si yo envío tensión desde la unidad interior, cuando llega aquí, pasa directamente hacia la antena de satélite. Hacia la terrestre no pasa. Es más, ya tenemos aquí un amplificador que incluso veis que aquí aparece un amplificador, preamplificador de antena. Pues desde aquí puedo dar servicio o no dar servicio para que pase tensión hacia esta antena. Aquí tenemos otro ejemplo donde, fijaros, aquí hemos utilizado un amplificador y aquí estamos utilizando un amplificador de mástil, un amplificador interior, amplificador de mástil, con su fuente de alimentación correspondiente. Este amplificador será alimentado por esta fuente de alimentación y a la salida la llevo al mezclador que hemos visto anteriormente, que mezclamos con la satélite. Vuelvo a repetir, este mezclador únicamente nos deja pasar tensión hacia la señal, hacia la antena de satélite, hacia la terrestre no haría falta. Vemos aquí otro ejemplo, aquí tenemos un mezclador, ¿vale? Vuelvo a repetir, como he dicho anteriormente, todos los mezcladores son de interior a exterior, ¿vale? Aquí tenemos, fijaros, un mezclador de dos antenas terrestres, una UHF y una FM, donde la mezclamos y a través de un cable lo llamamos aquí a este aquí parece ser, puede ser tanto un amplificador, ¿vale?, que es lo lógico porque no aparece, no dice que inyecte tensión hacia ninguna de las antenas, sería un amplificador, ¿vale? Y la señal a la salida la mezclamos con la de satélite. Este es un mezclador de satélite y terrestre. Aquí pues tenemos que un equipo cabecera ya se parece más a lo que sería una instalación de ICT, donde toda la salida de terrestre necesitaría mezclarla, este mezclador lo hemos visto anteriormente, ¿vale?, con satélite 1 y satélite 2, pero a la salida vamos a tener terrestre más satélite 1 y terrestre más satélite 2 de forma independiente. Más ejemplos, muy parecido al anterior, el equipo de cabecera, donde sale toda la señal de terrestre, lo mezclamos con el satélite y vuelvo a recordar, ¿vale?, que aquí en este caso la señal pasaría solamente para la parte de satélite. Aquí este es el mismo ejercicio anterior y se acabó.